Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Quiero darles la bienvenida al primer ciclo regular 2020 de CEPRUNAP, del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, universidad acreditada por la SUNEDU. También quiero darles la bienvenida al curso de Psicología, curso que va a ser dictado por mi persona, el licenciado John Claus Tuesta Dorado, de la especialidad de Ciencias Sociales, también egresado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. El curso de Psicología vamos a tratar de llevarlo de una manera muy sencilla, práctica y sobre todo entendible. Vamos a tomar definiciones y conceptos puntuales que sean fáciles de manejar. Ahora, durante el desarrollo del curso, si es que existiera alguna duda, alguna inquietud o alguna pregunta, todas estas van a ser absueltas a través de las plataformas que van a estar habilitadas para ustedes. A través de ella van a poder hacer sus preguntas, sus consultas, sus inquietudes, impartir opiniones o cualquier otro caso, si así lo fuera. Bueno, luego de haber dado todas las pautas o los puntos claros que se necesitan para poder llevar a cabo un correcto desarrollo del curso, vamos a adentrarnos ya en lo que corresponde al primer tema del curso, que se trata acerca del origen y la evolución de la psicología. Para conocer el origen y la evolución de la psicología, tenemos que responder a la siguiente interrogante: ¿qué es la psicología? Y muy más allá de qué es la psicología, para responder esta pregunta también tenemos que conocer primero qué significa la palabra psicología, de dónde proviene. Para eso es necesario conocer la etimología de la palabra psicología. La palabra psicología proviene del griego psique, que significa alma, y el griego logos, que significa estudio. Partiendo desde este punto, podemos definir entonces que la psicología es el estudio del alma. Pero nos preguntamos, ¿estudio del alma? ¿Qué quiere decir este estudio del alma? Y para entender esta definición etimológica, tenemos que conocer ese origen, de dónde parte. Y encontramos en ese caso que se remonta esa palabra psicología a través de la filosofía. O sea, psicología, la palabra psicología tiene su origen en la filosofía. Y como tiene origen en la filosofía, vamos a encontrar a dos grandes filósofos que nos hablan acerca de la psicología partiendo desde la perspectiva filosófica. ¿Y quiénes son estos dos personajes? Son Platón y Aristóteles. Son ellos quienes se interesaron en conocer la naturaleza humana, así como la existencia de la inmortalidad del alma. Es de ahí de donde parte esa definición etimológica de la palabra psicología. Bueno, ¿y quién era Platón? ¿Y cómo planteaba Platón esa definición de alma? Platón nos dice que él interpretaba al alma en dos sentidos. Al alma como aquello que permite a los seres vivos realizar actividades vitales. Y en el caso del alma humana, también nos hablaba acerca de que tenía el alma un principio divino e inmortal, que nos facultaba a nosotros, los seres humanos, de conocimiento y de vida. Es allí donde Platón nos indica que el alma era un ente que formaba parte del cuerpo, pero al mismo tiempo que estaba separado del cuerpo. O sea, eran separados. Desde ese punto, también Platón divide el alma en tres partes: el alma racional, el alma irascible y el alma concupiscible. ¿Y por qué divide Platón el alma en tres? Para ubicar, por ejemplo, cuáles eran las razones de este principio. Platón nos dice que el alma racional es la parte superior del alma humana. Considerada por Platón esta alma racional como inmortal y
que gracias a ella nosotros podemos alcanzar el conocimiento. Y esta alma racional se encuentra situada en la cabeza del ser humano. Esta, la que nos permite alcanzar el conocimiento y la razón. Pero también nos decía Platón que solamente podía tener este tipo de alma los gobernantes, los filósofos, los maestros, los reyes, los emperadores, o en todo caso los que correspondían a la clase alta. Luego tenemos el siguiente tipo de alma, según Platón, que es el alma irascible. Esta alma irascible estaba considerada como Platón ya como un alma mortal. El alma racional era inmortal, el alma irascible era mortal, o cuasi mortal, como lo mencionaban algunos autores, pero básicamente Platón lo dice como mortal. Y era esta alma irascible donde se situaban el valor, la voluntad y la fortaleza. Y esta alma irascible estaba ubicada en el pecho del ser humano. Esta alma irascible solamente lo podían tener los guerreros. Solamente era propia de los guerreros. Luego tenemos el alma concupiscible, que es un tipo de alma a la cual Platón también consideraba como un alma mortal. Esta alma mortal, según Platón, estaba más ligada a las pasiones, los placeres y los deseos sensibles. Y Platón lo relacionaba más con el cuerpo. Y por eso decía que si el ser humano muere o el cuerpo del ser humano muere, el alma irascible como el alma concupiscible, pero principalmente el alma concupiscible, moría con el cuerpo. El único tipo de alma que podía existir y era inmortal era el alma racional. Entonces, Platón nos dice que el alma concupiscible era un alma más relacionado con el cuerpo y se valía prácticamente o nos permitía a nosotros los seres humanos conocer los placeres, los deseos y las pasiones. Y según Platón, este tipo de alma concupiscible estaba situada en el abdomen y era propia de los artesanos o los trabajadores. Básicamente los que correspondían a la clase baja. Estos eran los tres tipos de alma que mencionaba Platón. Platón fue maestro de Aristóteles. Aristóteles, que si bien es cierto, fue discípulo de Platón, se oponía a la creencia o a la idea que Platón señala acerca de la existencia de dos mundos. Platón nos hablaba de dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo sensible. Aristóteles se oponía a eso. Y a raíz de eso parte la idea también de que el cuerpo y el alma estaban separados, según Platón. Y Aristóteles dice, no estaban separados, eran uno solo, eran una sustancia única. ¿Por qué? Porque uno no puede existir sin el otro. El cuerpo no puede existir sin el alma y el alma no puede existir sin el cuerpo. Entonces no pueden estar separados. Y a raíz de esa concepción que nos muestra Aristóteles, surge la división también en tres partes del alma: el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional. Aristóteles nos decía que el alma vegetativa era propia de las plantas y que este tipo de alma asumía funciones de mantenimiento de vida, funciones reproductoras, y que era propia de las plantas. Y este tipo de alma vegetativa, la poseen todos los seres vivos. Y entonces nos decía Aristóteles nos decía que el alma vegetativa era de las plantas. Y que también las plantas tenían alma. Ahora, luego tenemos el alma sensitiva. El alma sensitiva, nos decía Aristóteles, que es propia de los animales y que, a diferencia del alma vegetativa, no solamente tiene características o asume funciones vitales como la de reproducción, sino también que adecua o suma a ellas también lo que corresponde a la percepción y el deseo. Por eso decía
Aristóteles que era propia de los animales porque se dejaba llevar por los impulsos, el instinto. Y el instinto es propio de los animales. Luego tenemos el alma racional. El alma racional, nos decía Aristóteles, que es propia del hombre. Tiene también el alma vegetativa y el alma sensitiva que le corresponde a él, al ser humano. Pero, ¿por qué? Pero el alma racional era propia del ser humano. ¿Por qué? Porque esta alma racional le permite al ser humano llegar a alcanzar el conocimiento. Y solo el ser humano es un ser racional. Y de ahí parte la definición de hombre de Platón, que el hombre es un animal político. La idea del zoopoliticón. Aristóteles nos menciona eso diciendo que el hombre es el único animal racional y es el único que puede alcanzar y llegar al conocimiento. Bajo estos principios, como ya había mencionado acerca de Platón, que él divide, que para él existen dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo sensible, Aristóteles se oponía a ello y por eso hay esta diferencia dentro de las concepciones acerca del alma según Aristóteles y según Platón. Para Platón, el mundo de las ideas era lo que correspondía a la razón y para él era la auténtica realidad. Y el mundo sensible estaba relacionado solamente con los sentidos, que podía llevarnos a inducir al error. Eso nos decía Platón, pero Aristóteles nos decía que no, todo es uno solo, todo existe en una sola sustancia, y de ahí parte esta idea. Bueno, luego de Platón y de Aristóteles, encontramos ya a partir del siglo XVII, encontramos a los siguientes filósofos. Descartes, que era racionalista, y a Hobbes y Locke, que eran empiristas. A partir de Descartes, Hobbes y Locke es donde la psicología empieza a tratar de desligarse de la filosofía. ¿Por qué? Porque la psicología surge de la filosofía, pero estaba ligada a los principios filosóficos, aún no se separaba. Aún seguíamos manteniendo a la psicología dentro de la filosofía. Y bajo esos principios ellos iban haciendo sus investigaciones. Descartes, al ser racionalista, nos dice que el conocimiento proviene de la mente y que primero es el conocimiento para que exista la experiencia. Pero en cambio, Hobbes y Locke se oponían a este pensamiento de Descartes, que ellos eran empiristas. Ellos decían que lo primero es la experiencia y que es la única forma de llegar a alcanzar el conocimiento. Pero Descartes decía que no, obviamente, porque él decía que el conocimiento parte de la razón y primero es la razón. Por eso él decía, pienso y luego existo. Entonces, hasta ese momento, si bien es cierto, los estudios abarcaban temas relacionados con aquellas cuestiones de la psicología, ¿ya? Basadas en los principios psicológicos que ya se trataban de ir formando y manejando, pero aún no se formaba la psicología como ciencia. ¿Y qué pasa? A partir recién del siglo XIX empieza a conocerse a la psicología como ciencia. Encontramos una psicología científica. Esta psicología científica parte de un personaje en particular. ¿Quién es? Wilhelm Wundt. Wundt es el precursor de la psicología científica y también es conocido como padre de la psicología científica o psicología moderna. Es a partir de él donde se empieza ya a separar o ya se separa la psicología de la filosofía y se empieza ya a denominar ciencia la psicología. ¿Y por qué? Porque hasta ese entonces la psicología no tenía un método propio, solamente formaba parte de la especulación filosófica. A partir de Wilhelm Wundt, con la creación del primer laboratorio de investigación psicológica, es donde se empieza a denominar psicología
como una ciencia, ya psicología científica. Este laboratorio es creado en Alemania por Wilhelm Wundt. Y a raíz de eso, Wilhelm Wundt empieza también con la creación de su escuela o corriente psicológica, que es el estructuralismo. A partir de Wilhelm Wundt se empiezan ya a tener las distintas escuelas y corrientes psicológicas que van apareciendo. Que eso lo vamos a tratar en la próxima clase, pero es importante tenerlo como conocimiento previo. Ahora, a partir de la denominación de psicología científica, surge ya una definición diferente a la que habíamos tenido anteriormente con la definición etimológica, que era que la psicología era el estudio del alma. A partir de la psicología científica ya no encontramos que la psicología científica nos define de una manera distinta a la psicología y nos dice que la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales a través de diversas perspectivas. Pero nos preguntamos, ¿qué son procesos mentales? ¿A qué llaman procesos mentales? Llaman a todo ese conjunto de procesos que ocurren y que forman parte del hombre en sí. Entonces, ahí podemos diferenciar, por ejemplo, procesos mentales como los procesos cognitivos, los procesos afectivos y los procesos motivacionales, que son estas que vamos a estudiar a través de la psicología científica. Como ejemplo, pudiéramos tener a los procesos cognitivos como la memoria, el aprendizaje y la imaginación, la percepción son procesos cognitivos. Los procesos afectivos, por ejemplo, son los sentimientos y las emociones, que vamos a ir diferenciando, porque no es lo mismo hablar de sentimientos como de emociones, son distintos, y lo vamos a ir diferenciando mientras vamos avanzando con las demás clases y identificando también las corrientes y escuelas psicológicas. Luego también podemos encontrar los procesos volitivos o motivacionales, donde vamos a encontrar la motivación, vamos a encontrar la voluntad, todos ellos que forman parte de estos procesos mentales. O sea, la psicología científica nos define ya a la ciencia que estudia los procesos mentales a través de diversas perspectivas. Y estos son los procesos mentales. Y podemos decir entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología científica? Pues el objeto de estudio de la psicología científica es netamente el comportamiento humano. Por eso en la definición nos dice diversas perspectivas, porque existen diversas ramas de la psicología. Cada una de las ramas se encarga de estudiar un aspecto del comportamiento humano, pero todo en su conjunto forman parte de la psicología. Entonces, el objeto de estudio de la psicología científica es el comportamiento humano. Pero para poder entender este objeto de estudio o a dónde quiere llegar la psicología, es que nos planteemos objetivos como tal. La psicología se plantea los siguientes objetivos para poder alcanzar este proceso de llegar a entender el comportamiento humano. Los objetivos son los siguientes: la de describir, explicar, predecir y controlar. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo llevamos a cabo estos objetivos? Describir, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? A través de la observación de un caso en particular o un factor o un fenómeno psicológico. Describimos a través de la observación, la recopilación de datos acerca de la conducta o de los procesos. Todo ello forma parte del objetivo de describir. ¿Cómo explicamos? A través del establecimiento de causas de un determinado factor o de una determinada conducta. Esto es lo que vamos a hacer a través de la explicación. Y la predicción es lo que nos permite formular hipótesis y vamos a pronosticar lo que supuestamente puede pasar en un momento determinado a través de una conducta, a través de una acción, por qué ocurre tal o cual situación o por qué ocurre tal o cual comportamiento dentro del ser humano. Eso es lo que vamos a hacer al predecir. Luego, al controlar, lo que vamos a hacer es que nosotros podamos plantear condiciones que van a suponer una conducta o que sean causantes de una conducta para poder alterar o controlar todo ese proceso en base al fenómeno psicológico. O sea, la idea de estos objetivos es plantear, llegar a alcanzar
el conocimiento del comportamiento humano y de los procesos mentales. Para eso describimos, explicamos, predecimos y controlamos. Ahora, la psicología también, si bien es cierto, tiene sus objetivos, tiene que plantearse métodos. Y estos métodos van a partir a raíz de la escuela o corriente psicológica. Y también vamos a encontrar a esos métodos teniendo en cuenta la rama de la psicología que estamos estudiando. La psicología tiene muchas ramas y también tiene ciencias de apoyo que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero lo que nos interesa es conocer en este momento algunos de los métodos. El método, por ejemplo, primero que está en el cuadro que pueden observar ustedes, es el método descriptivo. El objetivo principal del método descriptivo es la observación y registro de conductas. Pero ¿cómo podemos hacer la observación y registro de conductas? ¿A través de qué? A través de las encuestas, estudio de casos, la observación. Esos son algunos de los procedimientos que se utilizan dentro del método descriptivo. Ahora, ¿cuál es la idea de este método descriptivo? En este método descriptivo lo que se va a tratar de entender es que a través de la observación vamos a encontrar los métodos, vamos a observar el medio para poder llegar a una conclusión. En este método descriptivo no se manipulan variables. No podemos manipular variables porque lo único que estamos haciendo es observar y registrar. Nada más, porque si manipulamos variables, todo lo que nosotros estamos haciendo a través de nuestras encuestas, nuestros estudios de casos, va a darnos un resultado erróneo. Entonces, en el método descriptivo no se manipulan variables. Luego tenemos el método correlacional, que nos dice cuál es el objetivo: detectar relaciones naturales entre variables. ¿Cuál es el procedimiento? La asociación estadística. A través de la recopilación de datos vamos a poder relacionar la acción o el entorno que va a darnos un determinado resultado. Aquí tampoco se manipula variables. Lo que sí se hace es asociar todas esas variables que van a determinar algo o van a determinar nuestro resultado para saber cuál es la causal de tal o cual comportamiento o conducta que se va a manifestar en la persona que es objeto de nuestra observación. Luego pasamos a lo que corresponde al método experimental. Aquí nuestro objetivo es llegar a la causa-efecto. Aquí lo que hacemos es estudiar el comportamiento de uno o más factores a través de la asignación aleatoria. Y en este método sí hay manipulación de variables, pero la variable que se manipula es la variable independiente. El único límite que podemos encontrar aquí es que la generalización de resultados, o sea, se generaliza los resultados a través de la manipulación de variables, encontrando la relación causa-efecto. Estos son algunos de los métodos que vamos a encontrar dentro del desarrollo de la psicología. Pero esto se va a utilizar teniendo en cuenta la rama de la psicología que vamos a trabajar. Por eso es importante identificar en qué rama de la psicología estamos trabajando. Si no lo identificamos, vamos a chocar con el método que estamos queriendo utilizar. Por eso es muy importante tener en cuenta esto. Muy bien. Estos son los puntos que vamos a tratar por el día de hoy, por esta primera clase, que es una parte introductoria dentro del curso o del curso de psicología. Para la siguiente clase ya vamos a identificar las corrientes o escuelas psicológicas y sus principales representantes. Bueno chicos, quiero agradecerles por su atención y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.